Buen día, hoy vamos a realizar la práctica 11 del tema 5 de pasivos corrientes o pasivos a corto plazo y este ejercicio trata sobre el registro del asiento de impuesto de renta por pagar. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dicen en este enunciado? Que durante el año fiscal terminado el 31 de diciembre del 2019, la empresa Cartago tuvo ingresos por 14 millones y gastos por 10 millones. Dentro de los ingresos existen ingresos o intereses ganados considerados como ingresos no gravables por 1 millón, es decir, están dentro de esos 14 millones. Y dentro de los gastos hay una pérdida por deterioro que no ha sido aceptada por la tributación porque el juicio aún no se ha llevado a cabo. Entonces, esto es un gasto no deducible por 3 millones, que forma parte de estos 10 millones. La empresa paga un impuesto de renta del 30%. El 30 de junio del 2019, la empresa había contabilizado una provisión de impuesto de renta con base en la proyección de la renta hasta la fecha. Y este fue el asiento que realizó. Registró el gasto por impuesto de renta de 500.000 y la provisión por impuesto de renta por 500.000. Es una manera nada más de representar lo que se hizo ese 30 de junio del 2019 y aquí la mayorización de ese impuesto de renta. Ahora bien, para hacer el cálculo del impuesto de renta por pagar hay que entender la diferencia entre la utilidad contable y la base imponible. La utilidad contable es lo que conocemos o calculamos a través del estado de resultados, donde se consideran todos los ingresos contables y los gastos contables que hubo en el periodo y que en este ejercicio ya conocemos. Los ingresos contables fueron de 14 millones y los gastos contables fueron de 10 millones. Ahora bien, estos son gastos e ingresos contables. Sin embargo, Hacienda, para el cálculo del impuesto de renta por pagar, considera la base imponible. Y para ello hay que hacer una conciliación entre la utilidad contable y esa base imponible, que de hecho es una conciliación que se revela en las notas a los estados financieros, donde tenemos que considerar los ingresos no gravables y los gastos no deducibles. ¿Qué son esos ingresos no gravables? Son ingresos que no son sujetos al impuesto de renta, por eso los vamos a restar porque no se consideran en la determinación del impuesto de renta por pagar. Ahora bien, al igual que los ingresos no gravables, también tenemos que considerar los gastos no deducibles, que son gastos que el Ministerio de Hacienda no permite deducir para el cálculo del impuesto de renta por pagar. ¿Qué quiere decir esto? Que los vamos a sumar porque ellos ya se habían restado contablemente. Entonces, vamos a devolvérselos para así determinar la base imponible. La base imponible si es esa utilidad por la cual se calculará el impuesto de renta por pagar. Ahora bien, esa base imponible es la utilidad contable más los ajustes que hicimos por los ingresos no gravables y los gastos no deducibles. Y sobre esa base imponible sí se aplica el 30% que sería el monto o el porcentaje que vamos a pagar como impuesto de renta. Ahora bien, el impuesto de renta de ese periodo que se tiene que pagar es de 1.800.000 y es lo que se va a registrar como impuesto de renta por pagar, ese pasivo por impuesto de renta por pagar. Ahora bien, el gasto por impuesto de renta del periodo no es todo ese 1.800.000 porque en junio ya se habían registrado 500.000. Entonces, el gasto por impuesto de renta es la diferencia entre el impuesto de renta por pagar y la provisión que ya se había registrado, es decir, 1.300.000. Y se va a disminuir la provisión que se había registrado anteriormente. Y así registramos el impuesto de renta por pagar de ese periodo.